dos cosas. Quiero, bueno, además de saludar a la gente, porque el sábado, ya que no hay que hacer turismo externo, me estoy haciendo turismo interno y fui a Costa Abajo de Colón. Y allí pues fui a un lugar, pues, ¿Dónde fue? bueno, fui hasta Palmas Bellas. Llegué a un lugar que se llama El Pargo Lunar. Palmas Bellas, por allá por Cortiza. Sí, sí, al lado de la casa de Cortizo. Bueno, ahí estuve comiendo y la verdad es que ¿No fue a por la finca el presidente? No, lo pasé por fuera para que mis hijos la vieran y mis hermanos que fueron Y conmigo. se le enteró porque él está por eso. Eso es muy bonito. Es muy bonito, es muy bonito. Así que pues a la gente ya en Costa Abajo, pues felicidades y ojalá que esto funcione. Bueno, don Gay de la Rosa, bienvenido a Panamá nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Novedades con el coronavirus, porque ya con los casos en los Estados Unidos, esto cada vez pues nos están llegando a Panamá. 9 casos en Costa Rica, 17 casos en Colombia. Así es, yo pienso que la transmisión es muy posible que esté ocurriendo en estos momentos, Fernando. Pienso que el asunto es la capacidad de diagnóstico, obviamente, y de hacer las pruebas. Y un ejemplo muy claro es el ejemplo de Corea del Sur. En Corea del Sur se está agresivamente haciendo pruebas diagnósticas de PCR, obviamente, en la población en general. Y esto les ha permitido a ellos hacer un alto nivel de detección de los casos. Por eso es que la tasa de mortalidad, cuando vemos el caso particular de Corea del Sur, es de menos del 1%, pero es casualmente un reflejo de la alta detección de estos casos por parte, básicamente, de las autoridades sanitarias. Gay, porque hay algo que es importante de saber con el coronavirus, a la gente de producción, si podemos mejorar esta reverberación que hay, porque uno se ha descubierto que no es una cepa, son dos. Correcto, exactamente. Entonces, este es un hallazgo muy reciente y es importante porque existen dos cepas, la L y la S. Lo que sucede es que ambas tienen diferencias en cuanto a su poder de infección y ambas tienen también diferencias en cuanto a la mortalidad. Entonces, la cepa que básicamente fue la que más rápidamente se diseminó en la provincia de Wuhan es casualmente la cepa que tiene el mayor índice de mortalidad o tasa de mortalidad. Por eso es que cuando comparamos la tasa de mortalidad fuera de Wuhan, observamos diferencias. En Wuhan fue aproximadamente de un 5.5%, a pesar de que las cifras siguen cambiando. Sin embargo, si observamos fuera de Wuhan, es de aproximadamente el 0.8 al 0.9%. Entonces, yo pienso que este tipo de información puede estar impactando uno de los factores, no el único, el tipo de mortalidad que vemos en los diferentes países. Pero estos estudios hay que hacerlos en los diferentes países, hay que reproducir la data y hay que hacer la secuenciación. Otro punto importante con respecto a las cepas, la L y la S, es que ambas pueden infectar un individuo. Y esto ya se demostró en un caso, por lo menos, que es simplemente un caso, pero ya existe evidencia que la misma cepa, dos cepas distintas pueden infectar a un mismo individuo. ¿Cómo se comporta esto desde el punto de vista clínico? Es un poquito prematuro saberlo. El otro punto que quería comentarte, Fernando, es que hoy en día sabemos que el virus puede hacer recombinación y puede básicamente crear ciertas mutaciones, y esto puede ocurrir in vivo, es decir, en individuos infectados. Ahora, las repercusiones clínicas de esto no lo sabemos. Tenemos que ser un poquito precavidos. Ya la data ha sido publicada por los chinos, y lo que tenemos que determinar básicamente es cómo se comportan estos pacientes. Pero desde el punto de vista genético, sabemos que el virus puede recombinarse y puede mutar también, lo cual tiene implicaciones desde el punto de vista de desarrollo de vacunas e implicaciones desde el punto de vista de desarrollo de medicamentos terapéuticos. Es decir, que la vacuna no está tan cerca como habían dicho que un laboratorio israelí pues en algunas semanas podía ya tener la vacuna lista. Sí, la vacuna va a tomar cierto tiempo. Recordemos que en el caso de influenza es un poco distinto. Claro. Las plataformas ya existen para influenza. Entonces, en el caso de una pandemia, ejemplo, la H1N1, ya tenemos las plataformas, ya existen compañías dedicadas que tienen enfoque, que tienen producción, que tienen experiencia en el desarrollo de vacunas contra influenza. En este caso en particular, el coronavirus, esas plataformas ya establecidas, esas plataformas de investigación maduras, no existen, hay que crearlas. Por lo tanto, yo pienso que la vacuna no la vamos a ver en los siguientes meses. Esto va a tomar por lo menos
unos 8 a 12 meses. En cuyo caso lo que tenemos que tratar de predecir, lo cual es muy difícil, es el comportamiento de esta epidemia a nivel global. Se comportará básicamente como los predecesores, el SARS inicial y el MERS, no lo sabemos, pero existe esa posibilidad. Entonces, lo que yo siempre enfatizo es el hecho de que este virus se vaya a comportar de una manera distinta o se vaya a comportar como sus predecesores, no debe cambiar nuestra conducta desde el punto de vista de investigación y desarrollo de vacunas y desarrollo de moléculas terapéuticas. Debemos seguir investigando y debemos seguir buscando vacunas eficaces que básicamente generen inmunogenicidad protectora y debemos buscar medicamentos terapéuticos. El mejor ejemplo que te puedo dar ahora mismo es Remdesivir. Es un medicamento de una compañía farmacéutica que está basada en California, en el área de la Bahía de San Francisco, y es un medicamento que desde el punto de vista in vitro promete. Tiene actividad antivirológica in vitro. Ahora lo que tenemos que hacer son los estudios en vivo, obviamente en pacientes, y demostrar que es eficaz desde el punto de vista terapéutico. De hecho, esos estudios están ocurriendo hoy en día. José. Doctor, nada más que le añado que para la generación de una vacuna se requieren las pruebas de esa vacuna que nos permitan medir la toxicidad, la efectividad, el comportamiento en humanos, por grupos, esos temas meses, como usted dice. Yo quisiera hacerle una pregunta. De acuerdo a la información que usted cuenta allá en los Estados Unidos, el desarrollo del virus fuera de China está teniendo mayor velocidad que dentro de China. ¿Cuál es el pronóstico que se tiene en el mundo con respecto a declarar o no una pandemia a este virus? Sí, es una muy buena pregunta. Déjeme comenzar por básicamente traer a colación dos personas que son ampliamente respetados en el mundo de la epidemiología de enfermedades infecciosas. El primero es David Hyman. David Hyman es el epidemiólogo en jefe de enfermedades infecciosas de la Escuela de Medicina Tropical de Londres, el London School of Hygiene and Tropical Medicine, los cuales son líderes en esta área. Y él ha recomendado a la Organización Mundial de la Salud a que no llame a el coronavirus 2 una pandemia. Las razones fundamentales por las que él concluye que no debemos llamarla pandemia es porque el virus se ha comportado un tanto distinto con respecto, por ejemplo, a la pandemia de 1918. La otra razón por la que David Hyman opina que no debemos llamarla pandemia en este momento es porque los países globalmente están tomando acción y existe un alto grado de conocimiento del virus en estos momentos, lo cual se está traduciendo en acción por parte de los países. Algunos países tienen acciones mucho más drásticas que otros, pero ese nivel de alerta ya existe a nivel mundial. Entonces, de acuerdo con David Hyman, él piensa que estos van a ser factores que van a poder detener la progresión y la expansión del virus a nivel global. El otro punto que quería traer también es los comentarios que ha hecho Mark Lipstick. Mark Lipstick es básicamente uno de los epidemiólogos de infectología en la Escuela de Medicina Pública de Harvard. Y Mark Lipstick ha establecido claramente que si medimos la expansión del SARS coronavirus 2, no llena ningún tipo de las definiciones que han sido establecidas para establecer pandemia. Y yo estoy de acuerdo con él. Así que el alto grado de nivel de alerta, el hecho de que los países están actuando proactivamente en diferentes escalas, obviamente, y basados en sus recursos, y el hecho de que en el momento actual la definición de pandemia no ha sido llenada por completo, yo estoy de acuerdo con ambos, tanto con Mark Lipstick como también con David Hyman. Es inminente la llegada de este virus a Panamá. Es decir, ¿cuáles son las medidas que un país como este debe tomar inmediatamente se dé el primer caso? Sí, yo pienso que la transmisión local ya está ocurriendo. A mí me parecería un poquitito distante la posibilidad de que esté ocurriendo transmisión en otros países. Sin embargo, en Panamá no existe transmisión local. Panamá es un hub desde el punto de vista aéreo, es un hub desde el punto de vista marítimo. Yo sé que se han tomado medidas a nivel local, lo cual me parece muy buena noticia. Sin embargo, yo asumo que en este momento existe transmisión local. Entonces, la llegada del virus es muy probable que ya esté presente en nuestra localidad, en Panamá. De diagnosticarse los primeros casos, la experiencia que han tenido los países que han sido agresivos al respecto ha tenido consecuencias positivas. Tenemos el caso contrario de aquellos países que han actuado lentamente y han aplicado medidas drásticas posteriores. El caso en particular es Italia.
la epidemia se las ha salido de las manos. Hoy en día, básicamente, Italia tiene aproximadamente, creo que 7.000 y tantos casos diagnosticados y probablemente mucho más por venir. Sin embargo, actuaron un poquito tarde. Sin embargo, Japón, que ha sido un país mucho más agresivo, tiene aproximadamente 500 casos. Y Doctor, esto es un reflejo de la actividad de la población, la cual básicamente se protege y protege. Y el segundo, también secundario a las actividades y las decisiones que tomó el gobierno de Japón para prevenir la expansión de la epidemia. doctor, En ¿qué ese se sabe? punto, ¿Qué se quisiera sabe? ahondar un poquito más con respecto a los comentarios que hizo el jefe del NIH, del National Institute of Health, Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, y declaró ayer, domingo, que todas las opciones están abiertas y están en la mesa de discusión en Estados Unidos. Si hay que tomar medidas drásticas, se tomará. Y eso fue lo que dijo muy abiertamente. Entonces debemos ser anuentes y abiertos a tomar decisiones un poco drásticas. Sonará un tanto agresivo, pero estas medidas han surtido su efecto positivo en cuanto a detener y contener la epidemia localmente. Doctor, ¿qué se sabe del crucero que estaba frente a California, Oakland, y que se suponía que en la mañana de hoy iba a ser autorizado a que bajara, entiendo que en Oakland, y que iban a pasarlos a bases militares? ¿Qué se sabe de eso y qué se sabe del nivel de contaminación de los 3.500 pasajeros que están en ese crucero? Claro, es un problema un tanto delicado, porque existe transmisión, sabemos que va a haber individuos asintomáticos, y estos individuos asintomáticos, cuando regresen a sus lugares de origen, potencialmente pueden transmitir. Entonces se convierte en una situación en donde, desde el punto de vista epidemiológico, hay que mantenerlos en cuarentena si no han cumplido el periodo apropiado, hay que hacer las pruebas de tamizaje para detectar si están o no están infectados. Recordemos que un porcentaje de los pacientes, especialmente los pacientes más jóvenes, no presentarán síntomas. Entonces, el update actual habría que revisarlo, esto no lo he buscado en el día de hoy, pero hay preocupación y lo más importante es la protección de la población. En este momento no vamos a contener al 100% la expansión del virus en Estados Unidos. Los casos seguirán siendo diagnosticados. Lo que debemos hacer básicamente es eliminar en la medida de lo que sirve la explosión en cuanto a la expansión del virus localmente. Pero los casos van a seguir siendo diagnosticados. Yo creo que parte de eso ya se conoce y las medidas habrá que aplicarlas. Con respecto al crucero, las mismas medidas que se han aplicado desde el punto de vista migratorio en Estados Unidos deben ser aplicadas aquí, al peso de la regla. Es decir, observar a estos pacientes por un periodo de 14 días y determinar si tienen o no síntomas. Recordemos que los asintomáticos pueden transmitir el virus. La cuestión es cuán eficientes son en la transmisión de la infección, eso no lo sabemos actualmente, pero sí tenemos datos para básicamente apoyar esta hipótesis. Bueno, José. Guy, como siempre, un placer escucharte y sobre todo pues para instrucción de nuestros televidentes. Guy de la Rosa, infectólogo panameño desde los Estados Unidos. Listo, don José. Oiga, vio lo hermoso que está, a la hermosa que está Yami. y a mi arriba vino de rojo. ¿Ah? Oye, en ese crucero, por cierto, que es donde está el doctor Pichel y su esposa. Sí, espero que les vaya bien. Sí, hombre. Oiga, dos noticias antes de ir a un pequeño comentario. Ya tenemos ministra del Gobierno de Justicia, Yanaina la joven abogada. Ella trabajaba en Yanaina Teguaine. de Guayne. Teguaine. Un poco complicado, vamos a aprender el nombre. Ella tiene un buen, impresionante currículum. Sí. Le toca un ministerio en la que tendrá que En crisis. tendrá que aprender el problema político, porque ella tiene que ver la cuestión indígena, un problema hartamente complejo y político. Tiene que ver todo el problema de la descentralización y darle un dinamismo nuevo a los gobiernos locales. Tiene que ver todo el sistema penal, todo el sistema penitenciario. Tiene que ver el problema de los bomberos, que es una institución de las más importantes en cualquier país del mundo. ¿Eh? Todo lo que es descentralización. Descentralización, etc. Así que ya tenemos una nueva ministra. También se encuentra en nuestro país de visita de hoy hasta el jueves los altos dirigentes del OCDE, el señor Pascal Saint-Meris, director del Centro de Política Tributaria, y Zaida Manata, que es jefe del Foro Global, del secretario del Foro Global de OCDE. Ojalá logren entender los avances que Panamá ha planteado y vayan al fondo de la materia.
y dejen de estar haciendo tanta presión sobre Panamá cuando nosotros hemos hecho un gran esfuerzo en ese tema. Yo quería brevemente hablarle, Fernando, sobre este problema de la ley de contrataciones públicas y particularmente uno de los temas que tiene que ver con aquellas empresas que de una u otra forma, de acuerdo a la ley 17 de febrero del 17, hubiesen llegado a acuerdos de colaboración con el Ministerio Público y avalados, homologados con un juez de garantías. Y la primera cosa que debo decir, pues cuando usted va a legislar sobre materias de esta calidad, Fernando, usted tiene que saber derecho penal acusatorio. Y debe saberse las normas constitucionales que rigen la materia y los tratados internacionales a los cuales Panamá ha sido signatario con respecto a esta materia. O sea, las primeras tres cosas que usted debe saber. Y cuarto, cuando se trate de la colaboración, y si se trata de colaboración a la cual la información usted pide en un país extranjero, usted debe tener acceso y haber leído el acuerdo de colaboración que una empresa haya firmado con el gobierno correspondiente. Correcto. Por ejemplo, cuando nosotros supimos de los problemas de Odebrecht, lo supimos el 22 de diciembre del 2005, de 2016. No, 2015. 2015, perdón. 2015, cuando la Secretaría de Justicia de los Estados Unidos hizo público una comunicación en la que en el caso de Panamá había declarado Odebrecht que había pagado comisiones por los 58 millones de dólares. El Ministerio Público de Panamá, estimados diputados, hizo una investigación sobre eso. Y se fue a Brasil y llegó a un acuerdo después que nosotros pasamos la ley en febrero de colaboración efectiva con Brasil. El acuerdo que Odebrecht firmó con Brasil, como todas las compañías brasileñas que lo firmaron, no solamente Odebrecht, todas las compañías que lo firmaron, establecían en el artículo 22, 23, 24, léaselo, que la colaboración efectiva le permitía a las empresas seguir trabajando. Y usted, para tener acceso a la información, tenía que darle cumplimiento a estos artículos. ¿Usted lo tomaba o lo dejaba? El Ministerio Público de Panamá, para poder tener acceso a eso, ¿se acuerda que impulsamos la ley? Y se aprobó la ley y se hizo la colaboración efectiva sobre la base de este acuerdo que se firmó en Brasil. Y el Ministerio Público establece la multa. Y sé cómo calcula la multa. Yo no sé si los diputados saben esto. La multa que Odebrecht fue impuesta a Panamá es de 210 millones de dólares, Fernando. Y se calculó así. 56, que era lo que los Estados Unidos tenían, y se redondeó a 110 millones de dólares, se duplicó. Porque dentro del expediente no hay ninguna documentación que sustente los 110 millones, pero el Ministerio Público propuso y la empresa aceptó, después de las intensas negociaciones, que esa cifra se mantuviera para efectos de un acuerdo de colaboración efectiva. Y una multa de 100 millones de dólares por el uso indebido del sistema bancario panameño. Eso da 210 millones de dólares. ¿Qué es lo que Odebrecht tiene como multa? Entonces, decir que no hubo, hay un proceso, a cambio de eso, eso se llevó a un juez de homologación, el juez aceptó la homologación y el juez dictaminó en la homologación que la empresa podía seguir trabajando. Entonces, el primer principio que deben tener los diputados cuando van a emitir una ley, ninguna ley panameña, a partir después de esa homologación, puede echar para atrás ese acuerdo. Sí. No la puede echar. Eso es inconstitucional. La Constitución de la República de Panamá, en su artículo 45, lo establece. Entonces he visto diputados rasgándose que comí dinero de mis impuestos, empresas corruptas. Y hay procesos que no han terminado. Por ejemplo, cuando se trata del Blue Apple, usted tiene que saber cómo comenzó ese proceso, quién lo impulsó, cómo se impulsó y sobre qué presiones esas compañías se declararon culpables. ¿Y cómo fue todo ese proceso? ¿Cómo fue el proceso? Para que sepa lo que está ocurriendo. ¿Y cuánto pagaron? Exactamente. ¿Y quién se gastó la plata? Entonces, cuando hacemos estas cosas, y la bancada del PRD tiene toda la razón, la bancada del PRD no puede
Lo puede hacer, pero está violando la ley. El presidente no podría firmar una ley de esa naturaleza porque sería demandada ante los tribunales internacionales, ante los tribunales nacionales. Y entonces, creo que están jugando a un juego infantil. Totalmente. Aquí no se trata de que el diputado, ¿cómo que se llama? Juan Diego. Juan Diego venga a imponer su ética personal. Juan Diego, léase todos los documentos que le estoy diciendo. No es su ética personal la que define cuando un acto es legal o ilegal, es la ley. No es su concepto de la legalidad, es la ley per se. Es el espíritu y el contenido de la ley. Y si usted tiene una duda, consulte a un abogado penal para que usted haga los análisis correspondientes. Panamá ha firmado tratados internacionales en donde usted, después que usted tiene condenado a un reo, usted no puede pasar una ley que le haga endureciéndole la pena a ese reo. a ese reo. Usted no lo puede hacer. Puede favorecerlo. Pero además, en la lucha contra la corrupción, y eso es lo que deben entender los diputados, lo importante no es la detención ni de la persona ni de la empresa. Lo importante es resarcir al Estado los daños materiales que se le causó y no causarle daño a la economía. Va a ver. Ustedes quieren decir que por lo que ustedes están aprobando o intentan imponer, porque ya no creo que puedan hacerlo, si Panamá pasara una ley en la cual cualquier empresa que haya sido condenada por actos de corrupción no puede tener relaciones con nosotros, entonces no tenemos que cerrar todos los bancos. No podemos tener relaciones con los bancos internacionales, por ejemplo. JP Morgan fue condenada. Chase. Citibank. Deutsche Bank. Los bancos que nos prestan el dinero a nosotros han sido condenados. ¿Qué? No vamos a tener relaciones con ellos porque fueron condenados. ¿Y por qué el mundo internacional actúa de esa forma? Porque en los Estados Unidos, en Alemania, en los países desarrollados capitalistas, lo importante para ellos es no hacerle daño a la economía, porque el bien común se beneficia, se preserva con el desarrollo de economías sólidas. Y es por eso que hay que preservar el derecho, amparado el derecho en esa pirámide que es primero los tratados internacionales, después la Constitución y después las leyes y después los decretos. Ese es el orden constitucional. Ni los tratados, ni la Constitución, ni las leyes le permiten a la Asamblea Nacional hacer la barbaridad que ellos intentan hacer. Le quiero decir esto porque nosotros tenemos que hablar con franqueza. Nosotros queremos destruir las compañías, nosotros queremos destruir la banca, nosotros queremos destruir el sistema. No, lo que nosotros queremos es que se haga transparente el sistema. Pero tenemos que ir a la sustancia del sistema. Lo primero, para ser transparente, uno no puede estar pensando que lo que yo pienso es la verdad. Absoluta. ¿No? La verdad en materia de legislación está contenida en estos documentos. Y ni siquiera veo que ninguno de ellos ha leído los acuerdos. No se los han leído. Yo me he tomado el trabajo de leer todos estos acuerdos. Los de Blue Apple, los de esto. Le puedo decir al joven diputado y Nobel diputado, Nobel por joven, que gran parte de los procesos que llevó el Ministerio Público con auditorías donde se presumía corrupción, las auditorías están mal hechas. Todo lo que tocó Humber. Están mal hechas, carentes de un método científico de lo que es una auditoría forense. Porque el contradictorio, que es parte, elemento fundamental de una auditoría, no fue incluido en los alegatos principales, lo dejaron por fuera. Cuando usted iba a presentar su descargo, ni bola le paraban. Yo me pregunto si el joven diputado se ha leído eso. Ah, ¿no? Yo he escuchado gente decir, es que estas compañías se robaron 3.000 millones de dólares. Eso es falso. Esas cosas inventadas. Porque al final del día, están hablando para las gradas. Sí. En los Estados Unidos, por ejemplo, cuando una empresa es captada haciendo algo contrario a la ley, ¿se acuerda cuando el 22 de diciembre la Secretaría de Justicia de los Estados Unidos emitió su carta después de eso? Jamás ha emitido un comunicado más. Yeah. ¿Y por qué no lo hace?
porque eso es parte del acuerdo. Cuando ha condenado a alguien, punto, se condena y se acabó, y ni siquiera se sabe quiénes son. Sí. ¿Y por qué ellos lo hacen? ¿Por ocultar? No. ¿Por salvar la economía? A menos que usted quiera otra economía. Si usted quiere condenarlo, entonces, primero, nos salimos de los tratados internacionales. 2, cambiamos la Constitución. Y después cambiamos la legislación. Y aún así, usted no puede hacer retroactivo leyes para perjudicar a una investigación que ya culminó. Eso es un principio general. Entonces, yo quisiera decirle que, entonces, ¿qué pasa? En esa lucha, en obsequio a hacerse más potables y no verse en titulares del periódico La Prensa, entonces comienzan a hacer una legislación tan imprecisa que pone en manos ahora sí de funcionarios públicos, sea esto del Ministerio Público, de las contrataciones públicas o del órgano judicial, jurisprudencia opaca, que lo puede llevar a uno u otro nivel. Si lo hacemos transparentemente, respetemos los acuerdos internacionales y escribámoslos como es. A pesar que conceptualmente el PRD tiene razón y el diputado está completamente equivocado. Completamente equivocado. Y lo podemos invitar aquí para que él exponga su punto de vista y podemos conversar sobre eso. Pero yo le propongo que se lea los documentos, que lea los tratados, que se lea la Constitución, que lea la legislación, que lea el acuerdo que se firmaron entre Blue Apple. Le puedo prestar los análisis que he hecho de las diferentes auditorías, de la Contraloría, en donde el señor Contralor ponía las manos, que la debes tener súper tostada, en donde se hacía presunción de una pérdida que la propia auditoría no probaba. Y aquí se ponía en PowerPoint a explicarla y condenar a la gente. Entonces, la matriz informativa llevó a condenar antes de el respeto al proceso. Al diputado le gustaría que a él, a su familia, le hicieran un proceso en el periódico y lo llevaran. Yo estoy en contra de eso. Por eso he salido a defender el derecho que tiene el diputado Rosas a tener derecho a fianza. Sí. A que se le resuelvan primero los amparos que ha presentado antes de detenerlo. Ah, no. Pero ninguno de ustedes ha admirado ese tema desde el punto de vista jurídico o desde el punto de vista de los derechos humanos. Yo les quiero hablar sobre esas cosas. Mañana tengo más información sobre esto. Hoy se nos ha ido el tiempo. Sí.